Psiquiátrico Fray Bernardino Álvarez y por la UNAM. Es psiquiatra infantil y de la adolescencia por el Hospital Psiquiátrico Infantil Dr. Juan N. Navarro y por la UNAM. Ella es jefa de la División de Enseñanza y Capacitación del Hospital Psiquiátrico Infantil Dr. Juan N. Navarro. Ella nos va a presentar su ponencia titulada La salud mental. Le cedo la palabra, doctora Armida. Enhorabuena, muchas gracias por su participación. Bien, pues muy buenos días a todos. Al contrario, el agradecimiento es mío porque estas oportunidades de poder interactuar fuera del sector, digamos, salud, yo siempre digo que son oportunidades de oro y que son oportunidades justamente más con ustedes, ¿no? Con ustedes, los docentes, quienes están como tal al frente de, pues, del contacto y que son responsables de la formación de niños, niñas, adolescentes, y que obviamente también tienen una responsabilidad enorme en el sentido de no solamente la formación académica, sino como tal la formación para la vida. Entonces, bueno, cuando nos invitaron a realizar esta presentación, yo siempre me quedo pensando exactamente a qué grupo va dirigido, ¿no? Entonces, si me pueden pasar la siguiente, por favor. Me di cuenta justamente de la invitación que nos mandaron que estos dos, digamos, objetivos específicos que ustedes tienen en esta reunión que me parece que culmina hoy, es justamente el desarrollo de habilidades, entre otras cosas, ¿no? Desarrollo de habilidades socioemocionales y la promoción de la participación infantil y del adolescente. Muy interesante esto porque precisamente nuestro tema del día de hoy es salud mental y tiene muchísimo que ver justamente con estas habilidades socioemocionales, aunque lo tengo que decir en otras experiencias que he tenido con trabajo con la SEP propiamente y con la SECTEI, de pronto como que el enfocarnos exclusivamente en las habilidades socioemocionales puede ser un poco funcionista, pero es una puerta de entrada muy útil precisamente para esta segunda parte que es de contribuir con la construcción de una convivencia pacífica, inclusiva y democrática. Ok, entonces, el contenido de esta plática, como les decía, me quedé pensando mucho en lo que quería yo transmitir y compartir con ustedes, es justamente estas tres preguntas. Tanto ustedes como nosotros estamos en contacto con niños, niñas, adolescentes, queriendo saber quiénes son, qué les pasa y qué necesitan. Muchas veces esta última pregunta de qué necesita se diversifica mucho, ¿no?, en lo que tenemos que hacer justamente como derivado de nuestra formación, de la disciplina en la que estamos hablando. Y ojo, yo puse qué es lo que le podemos ofrecer a los adolescentes, porque entonces estaríamos hablando de distinto. Necesitamos ser empáticos con ellos y empático quiere decir precisamente que yo sé identificar cuáles son esas necesidades y darme cuenta si soy yo o quién tiene que ser quien la resuelva. En este sentido, ambas disciplinas, tanto ustedes como nosotros en la salud, tenemos precisamente esa vocación, ¿no? Y no quiero, definitivamente no quiero caer en esta parte de que últimamente se ha tratado mucho de dar precisamente la vocación es de pronto dejar
expuestos, la vulnerabilidad que tienen los docentes, la vulnerabilidad que tienen los médicos, ¿no? Porque no se trata de eso, se trata precisamente de un real interés por el niño, ¿no? Entonces estas preguntas, quién es, qué le pasa, qué necesita, son precisamente la parte que nosotros abordamos. Y bueno, una conclusión específica que espero que pueda. Entonces, ¿quién es el niño o niña que asiste a la escuela? Lo especificaré precisamente en cuanto al niño o niña que asiste a la escuela. ¿Por qué? Porque precisamente el programa en el que ustedes se encuentran, el PENSE, es precisamente un programa específico que atiende una opción específica en la escuela, ¿no? Una serie de situaciones específicas, y eso, siguiente por favor, es algo que nosotros entonces empezaremos a ver quién es. Entonces, la siguiente, este es entonces precisamente aquí en este niño presente, veremos este primer hablar precisamente cuál es la edad de ese niño. Y esto definitivamente es el parteaguas de cuáles van a ser nuestras intervenciones, ¿no? Conocer la edad, ¿por qué? Porque no nos vamos a referir de la misma forma, ¿no?, a un niño en etapa preescolar, escolar o adolescente. El saber cronológico va ligado precisamente a conocer cuál es su desarrollo. Y aquí les dejo dos videos, vamos a ver ahorita, son videos precisamente que explican, uno, el desarrollo emocional y otro, el desarrollo cognitivo. Les decía yo que precisamente estos dos videos los elegí precisamente porque son videos realizados para la Suprema Corte de Justicia, y son videos que están tomando una serie de aspectos muy sencillos en cuanto al desarrollo emocional y en cuanto al desarrollo cognitivo. No pretendemos definitivamente ser expertos en desarrollo, pero claro que tenemos que saber cuáles son esas condiciones que van presentándose típicamente de acuerdo a la edad cronológica de ese niño, niña o adolescente, porque si no, entonces lo que va a ocurrir es precisamente es que no vamos a poder identificar las desviaciones de lo típico. O muchas veces vamos a normalizar la presencia de muchas conductas disfuncionales, argumentando precisamente que son debidas a la edad de ese niño. Entonces, ¿qué otra cosa del perfil es muy importante precisamente para hablar de este perfil? Es precisamente la historia personal y familiar. Y aquí ya nos vamos a encontrar con esta conceptualización de qué son las redes. Esta historia personal y familiar es muy importante porque de pronto no quisiéramos, ¿no? Y lo digo abiertamente, ¿no? Porque precisamente cuando tratamos con niños, niñas, adolescentes, no quisiéramos de pronto ahondar en muchos aspectos de esa vida familiar, de esa vida personal, de cómo ha sido, y no quisiéramos porque realmente ahí es donde vamos a encontrar el origen de tal vez muchas situaciones que se nos están presentando ahora en las escuelas. Entonces, la naturaleza e intensidad de las experiencias que los niños van teniendo es precisamente algo que va conformando esa estructura que va generando una personalidad. La personalidad, como todos sabemos, es precisamente la forma de ser, la forma en la que se van a relacionar los niños, niñas, adolescentes, estas relaciones interpersonales que pueden ser o no funcionales. Aquí, entonces, nos vamos asomando precisamente a un concepto muy valioso que vamos a retomar más adelante, que es precisamente el de la funcionalidad. Entonces, en poblaciones específicas, hay que saber si nuestro niño, niña, adolescente proviene de esas poblaciones, es decir, niños que viven con una discapacidad. Actualmente, precisamente, el concepto de la discapacidad no se refiere exclusivamente a la característica que tenga ese niño o esa niña, ¿ok? No se refiere a una característica específica que tenga o que no haya desarrollado. Es decir, si todos recordamos los 5 tipos de discapacidad que están reconocidos, es precisamente la visual, auditiva, la motora, propiamente,
la discapacidad intelectual y la discapacidad mental o psicosocial. Esta última es bastante difícil, digamos, de pronto de determinarla, ¿no? Porque precisamente puede ser resultado de algo transitorio, igual que las otras, pero o de algo ya crónico y definitivo. Entonces, en este sentido, las personas que viven con discapacidad, si nosotros en el salón de clases nos vamos a enfrentar justamente a un niño adolescente que lo tiene, entonces tendríamos que conocer precisamente sobre esa discapacidad. Población LGBTTIQ, que son precisamente poblaciones con las que nos estamos encontrando muy frecuentemente en las escuelas y que en muchas ocasiones podemos considerarlo precisamente como algo que no pudiera ser típico de presentación en niños, niñas, adolescentes en estas edades, pero justamente si nosotros conocemos el desarrollo psicosexual, nos daremos cuenta que, por ejemplo, la identidad de género, desde etapas preescolares va quedando debidamente afianzada o no. Entonces, en ese sentido, precisamente, el conocer si nuestro niño o adolescente pertenece a esta población, nos obliga a nosotros a estar interesados en ello. Víctimas de cosas como muy de pronto aparatosas, pero que cada vez son más frecuentes: trata de personas, violencia extrema, víctimas del delito, grupos indígenas, migrantes y repatriados, y otros perfiles de atención como por ejemplo condiciones adversas. Si nosotros consideramos los estudios desde el punto de vista médico, específicamente para hablar, por ejemplo, de factores de protección, el principal factor de protección en un niño, niña o adolescente para su salud mental es la salud de los padres y específicamente la salud materna. El segundo es la escolarización. El que el niño esté acudiendo a la escuela, el que el niño esté acudiendo justamente a un dispositivo de formación académica, de convivencia bajo una serie de reglas específicas, es un factor de protección. Entonces, muchas condiciones adversas, como por ejemplo pobreza, desnutrición, son condiciones que incluso se ven bastante mitigadas precisamente por el hecho de tener este factor de protección. Condiciones específicas, todos en sus salones de clase seguramente han tenido niños con enfermedades, digamos, médicas, no psiquiátricas, como por ejemplo, niños que pueden tener desde una situación transitoria, como por ejemplo, a lo mejor algún síndrome gripal, por ejemplo, ¿no? Hasta condiciones de tipo crónico, niños con diabetes, por ejemplo, pero estas condiciones específicas también van trascendiendo a cosas que están bastante normalizadas, como por ejemplo, la obesidad, ¿no? La obesidad es una situación incluso que puede ser motivo de situaciones desagradables, violentas, ¿no? Y entonces, precisamente aquí, nosotros en nuestro salón de clases, y entiendo que finalmente ustedes que están en este programa, de convivencia escolar, lo que identifican es precisamente ese perfil de ese niño. Bueno, les decía los videos, aquí están, ¿no? Las direcciones para que lo puedan ver con calmita, ¿no? Y hablando de desarrollo específicamente, quiero mostrarles precisamente este modelo, que es un modelo que si bien no es así, digamos, el único, sí es un modelo que integra bastante bien para explicar el desarrollo. ¿Por qué nos va a servir? Porque nos va a servir precisamente para después explicar el concepto de salud mental. Entonces, es el modelo transaccional de Sameroff, y es un modelo en el que el autor nos dice que el desarrollo humano, el desarrollo de una persona, viene, si bien es cierto, desde esto que seguramente ustedes han oído decir mucho hacia de los médicos, lo biológico, lo psicológico y lo social como componentes de una persona, se va a dar precisamente en estos 4 modelos. Uno de cambio personal, uno contextual, uno de regulación y uno representacional. Este de cambio personal que vemos aquí es precisamente un modelo en el cual nos está explicando es que yo puedo tener una característica desde el nacimiento. Por ejemplo, piensen ustedes, en particular en ustedes mismos, ¿no? ¿Cuál es esa característica que su familia, que sus conocidos, ¿no? Que las personas, sus amigos, les pueden decir? Esa característica
La has tenido desde siempre, ¿no? No, en realidad no ha variado tanto, nos pueden decir incluso qué pasa que ahora eso no vemos tan presente, y generalmente es una característica que tiene que ver con nuestras relaciones interpersonales, eso es lo más notorio, sí, pero también son características, por ejemplo, de nuestros movimientos, por ejemplo, de nuestro de voz, de nuestra forma de expresarnos, y eso es lo que vemos justamente en la primera gráfica. En la segunda nos vamos a dar cuenta precisamente cómo a lo largo del crecimiento, a lo largo del paso de los años, esas características se pueden modificar. Un ejemplo muy en particular, niños que pueden presentar cierta habilidad precisamente para motora, ¿no? Para realizar ciertos ejercicios, son muy diestros, precisamente hábiles, perdón, con el uso de las manos, conforme va creciendo, precisamente esa característica se va especializando, ¿no? Y hay personas que yo ahí, por ejemplo, la habilidad precisamente motora, y que aún con cierto entrenamiento a lo largo de la vida puede mantenerse con cierto crecimiento, pero no es tanto. En la gráfica de trabajo, precisamente, nos muestra cómo a lo largo de las diferentes edades, esta característica puede ir creciendo, pero ya de manera, digamos, escalonada. Ese es el problema, porque en el modelo contextual, precisamente, ya no veríamos nada más la parte de la parte individual. Y entonces, en ese modelo contextual, nosotros, y seguramente ustedes ya han visto varios modelos similares a este, que hablan de la organización de temas, tiene que ver un poco, pero ¿cuál es la diferencia? Si nosotros estamos en el centro precisamente de los círculos concéntricos, vamos a ver que está el niño. Muy cerca de él, simplemente el primer ejemplo, son los padres. Luego la familia, porque la familia extensa, ¿por qué? Porque empieza a tener cierta relación con ellos, la comunidad y como tal todas las condiciones geopolíticas en las cuales ese niño, por vivir en un determinado tiempo, se presenta. Entonces, dense cuenta cómo en este modelo hay dos círculos más que además están sobrepuestos concéntricos, que es la escuela y los padres. ¿Por qué lo propone precisamente el autor como algo distinto? Porque la escuela, por supuesto, va a tocar no solamente lo que los padres, la familia y la comunidad. Definitivamente esos círculos concéntricos se pueden reorganizar o se pueden ver modificados de acuerdo a la influencia que esté en la escuela. Y, por supuesto, los pares. Los pares, las personas más o menos, digamos, de la misma generación, y los adolescentes, van a tener un papel fundamental en esto, porque también pueden modificar esa forma en la que el niño se va desarrollando, esa relación que va a tener con los padres. Muchos padres de repente nos dicen, ¿no? Es que tiene más influencia o tiene más peso lo que pueda decir su amigo que lo que yo diga, ¿no? E incluso puede haber modificaciones precisamente de la familia o de la comunidad, ¿no? Entonces, este es el modelo. El siguiente es un modelo muy interesante porque es precisamente, la siguiente, es precisamente lo que tiene que ver con la regulación. Seguramente ustedes han oído muchísimo, a lo mejor en los últimos 10 años, que precisamente estamos hablando de la famosísima autorregulación. La regulación, en este sentido, se habla mucho de la autorregulación emocional, pero la regulación en realidad tiene que ver absolutamente con todo. Entonces, piensen ustedes justamente que una persona, este es un modelo gráfico, justamente que de esta parte de la regulación, piensen ustedes justamente que es un individuo, la persona es este cono, el cono que está en medio, el cono gris, ese cono que precisamente cuando nosotros nacemos y nos ubicamos precisamente en la base del cilindro,
esa persona tiene una regulación muy pequeña, una autorregulación muy pequeña. El cilindro es precisamente todo el ambiente en el cual esta persona está inmerso. Entonces, el cono es el individuo, el cilindro es todo el ambiente en el que está inmerso ese individuo. Y la parte que tiene que ver con que vamos a la flecha de abajo indica cómo a lo largo de la vida precisamente se espera que esa autorregulación vaya creciendo. Que esa autorregulación vaya teniendo una interacción, las flechitas que vemos grises y negras precisamente son esa interacción que se va teniendo con el ambiente, esperando precisamente que a lo largo de la vida la regulación por el exterior sea cada vez menos. Obviamente, cuando todos nosotros nacemos, no estamos tan regulados. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir precisamente que vamos a tener a lo mejor, nos van a tener que despertar para comer, nos van a tener que estar regulando nuestros horarios de sueño, de toma de alimentos, por ejemplo. Se van a ir generando rutinas precisamente para las funciones fisiológicas. Cuando aprendemos a controlar esfínteres, por ejemplo, mucho que se hace esto en las escuelas, precisamente de empezar a llevar horarios específicos de actividades para el aprendizaje del control de esfínteres. Entonces, lo que se va buscando es precisamente que el individuo vaya teniendo una mayor regulación de sí mismo y que la regulación por el exterior sea cada vez menor. Eso esperaríamos justamente en adultos como nosotros, aunque muchas veces podemos ver que no está presente. Y como les decía, no solamente tiene que ver para la cuestión de la regulación emocional, tiene que ver para la cuestión de la regulación incluso, por ejemplo, de los movimientos, por ejemplo, de los hábitos que nos llevan a tener una serie de rutinas específicas a lo largo del día. Y eso es algo fundamental porque ustedes reciben a los niños precisamente ya con una rutina más o menos determinada, por ejemplo, en etapas preescolares, ¿no? Mucho tiene que ver la escuela justamente en estos horarios, ¿no? Que cuando es la escuela en la mañana, la escuela en la tarde, o bien ahora, por ejemplo, que se está dando precisamente y que los niños están teniendo este trabajo en casa, ¿no? Entonces, este esquema de regulación pasa al siguiente, que es el representacional. Este modelo representacional es ya tratando de conjuntar precisamente los anteriores. Y sería precisamente, si ustedes en el centro logran ver ese punto negro, es como si nosotros este cono lo hubiéramos podido cortar. Ese cono, ese punto negro, digamos, está rodeado por una serie que parecen como petalitos, que son justamente estos interacciones que se van teniendo con el ambiente, del individuo con el ambiente. Y el centro negro es justamente ese niño que tiene toda esta, digamos, información previa biológica, que tiene que ver sí con la información genética, pero actualmente por diferentes explicaciones que nos da la epigenética, nos damos cuenta de la influencia que tiene el ambiente precisamente para que la información genética pueda o no expresarse, ¿no? Lo gris es precisamente todo lo que tiene que ver con la parte del desarrollo psicológico, la inteligencia, la salud mental, las competencias sociales y la comunicación que ese niño puede tener. Entonces, ese centro ya va a estar dentro de esos círculos concéntricos que nosotros veíamos. Y si me dan la siguiente, el modelo representacional ya unificado como tal con todos los otros modelos anteriores nos daría una imagen como esta que estamos viendo ahorita. Entonces, ¿por qué me gusta mostrarles siempre esto a las personas con las que voy a hablar de salud mental? Porque nos damos cuenta precisamente de que estos determinantes no solamente son individuales. Lo que nosotros veríamos en el centro precisamente de este cilindro que está conteniendo a una persona, desde que nace hasta que va creciendo, no es algo que vaya a ser como que completamente, digamos, de una forma inflexible, como veíamos en el cono, ¿no? Sino que ahí vemos, aquí lo que podemos ver son distintas etapas en las que veríamos estas flechitas en estas diferentes etapas que nos permiten, estas flechas tienen que ver con esas participaciones
anticipaciones de cuestiones biológicas, sociales o psicológicas que nos permiten pasar a la siguiente fase. Algo, por ejemplo, que marca precisamente ese pase de la etapa preescolar a la etapa escolar, y que de pronto muchas veces hemos visto de pronto perdido en la educación de los niños, es precisamente la adquisición de esas habilidades del desarrollo del pensamiento, del desarrollo de la motricidad y del lenguaje, que nos permiten entonces tener ahora una interacción más allá de mí mismo, ¿no? Darme cuenta que estoy interactuando con un grupo, darme cuenta que estoy interactuando con un grupo que aunque no esté presente físicamente, yo puedo recordarlos, puedo evocarlos y darme cuenta de que empiezo a retener información en ese sentido, ¿no? Posteriormente, en la adolescencia, uno de los cambios más marcados, sí pareciera un poco más biológico, pero tiene también un impacto psicológico muy, muy importante, es precisamente cuando se da toda esta etapa de maduración por la influencia de hormonas sexuales. También otro de los procesos de la adolescencia es precisamente este proceso que tiene que ver con lo que se llama apoptosis, que es precisamente muerte celular programada, y que justamente algunas neuronas, si ustedes pensaban que no morían, pues sí mueren justamente programadamente en esa etapa, precisamente como un proceso de selección y de reorganización que va a llevar a cabo el sistema nervioso para tener un funcionamiento mucho más óptimo. Entonces, estas etapas que están marcadas aquí con una serie de flechitas que hacen que interactúe el individuo con el ambiente, son etapas de las cuales a ustedes en las escuelas les tocan muy claramente en este paso del preescolar al escolar y del escolar a la secundaria. Entonces, en este sentido, los factores implicados en la relación entre salud, nos daremos cuenta que precisamente en el desarrollo hay una serie de factores implicados. Recordemos que los factores implicados entre la relación de la salud mental, los trastornos mentales y las situaciones escolares constituyen un tema cada vez más relevante en la atención de las personas. Un factor es cualquier rasgo, característica o exposición de un individuo que aumenta su probabilidad de sufrir una enfermedad o lesión a lo largo de la vida. Les estoy diciendo una definición meramente médica. Estos factores pueden ser modificables, por ejemplo, los hábitos higiénico-dietéticos, de sueño, los procesos educativos, el acceso a la escuela o la percepción de ciertas situaciones, como por ejemplo, si la percepción de la familia y la percepción del niño es que la violencia es una forma habitual de relacionarse, entonces es una percepción de una situación que sí se puede modificar mediante ¿qué? Mediante precisamente procesos de enseñanza-aprendizaje adecuados, ¿no? Hay cosas que no son modificables o que son modificables a muy largo plazo, como la información genética que les decía. La etapa de desarrollo en la que ocurre algún evento. Si algún evento ocurre en una etapa crítica del desarrollo, estas que veíamos con esas flechitas de interacción entre el individuo y el ambiente, van a ser precisamente que seguramente muchas de las características que se iban a desarrollar o que ya no se desarrollan de manera tan típica. La condición materna durante el embarazo es, por ejemplo, algo que se considera un factor no modificable. ¿Por qué? Porque ya ocurrió, porque ya cuando de pronto nos damos cuenta, mamá ya tomó algún medicamento durante el primer trimestre del embarazo que pudiera tener alguna implicación en el desarrollo del niño, por ejemplo, ¿no? Y esta última, que son justamente la división entre los factores protectores que se refieren a condiciones que mejoran la resistencia de las personas a los factores de riesgo y trastornos, o los factores de riesgo que son precisamente estresores que sobrepasan la capacidad del individuo para manejar las situaciones. ¿Por qué les hablo de esto? Porque justamente estos factores implicados son factores que nosotros tenemos que conocer si están presentes o no para responder esa pregunta de quién es ese niño. ¿Quién es ese niño? Es precisamente ese paquete que yo voy conociendo de la edad, el desarrollo, si pertenece a un grupo vulnerable, cómo fue su desarrollo desde esta perspectiva y cuáles son los factores que pudieran estar influenciando la presencia o no de alguna problemática.
¿Esto por qué? Porque precisamente la siguiente pregunta que es, ¿qué tiene el niño, niña o adolescente que asiste a la escuela? Porque no todo lo que observas y escuchas como un problema a estar en contacto con un niño o niña adolescente que acude a la escuela es una enfermedad mental. Y esto lo aclaro precisamente porque de manera en el último tiempo, precisamente se consideran muchas situaciones que son propias precisamente de un trastorno mental o que ya de entrada le estamos adjudicando la condición de enfermedad mental, cuando evidentemente pueden ser situaciones que no lo sean. En este sentido, la principal conceptualización que me interesa tener a partir de este momento es precisamente qué es la salud mental, cuáles son los problemas de la salud mental y cuáles son los trastornos, qué son, perdón, los trastornos mentales y del comportamiento, ¿ok? Entonces, primero, salud mental. Y seguramente esta definición ya la han oído miles de veces, ¿no? Últimamente se ha vuelto así como que la decimos muchísimo, pero yo quisiera que la reflexionáramos ahorita. Si es un estado de bienestar, ok, nos la definen como yo estoy bien con eso, ¿no? Yo estoy bien con, lo percibo como algo que me genera algo disfrutable, algo placentero, a lo mejor hasta comodidad, pero evidentemente tiene que tener una estructura, porque no es un bienestar, así como tal, independientemente del bienestar de los demás. Parte del individuo, sí, por eso la definición nos dice, es un estado de bienestar en el cual el individuo es consciente de sus propias capacidades. Supongo que varios de ustedes manejan, ¿no? Automóvil. Particularmente yo no manejo, pero sí sé manejar, ¿no? Porque sé que es una situación que se tiene que saber en una situación de emergencia. Sin embargo, cuando yo empecé a manejar, precisamente no pensaba que pudiera ser capaz de. Me consideraba bastante torpe precisamente para poder manejar varios estímulos a la vez. Pero la primera vez que alguien me preguntó de pronto, oye, ¿tú serías capaz de matar a alguien? Yo me quedé así como que, oye, no, jamás, yo nunca haría algo así, ¿no? Evidentemente. Pues bueno, uno se pone a pensar justamente todas esas situaciones en las que pudiera ser posible, ¿no? Que esta capacidad de quitarle la vida a alguien se pusiera presente. Ok, no lo hacemos precisamente porque hay una serie de limitantes, legales, morales, ¿no? Religiosos, etcétera, los que ustedes quieran, ¿no? Bueno, incluyendo que el otro sea más fuerte que yo, por ejemplo, ¿no? Y entonces, precisamente, yo tengo que ser consciente de que tengo capacidad para algunas cosas, pero algunas no las desarrollaré. Otras sí las tengo que desarrollar precisamente porque para tener una interacción funcional y sobre todo para afrontar las tensiones normales de la vida, que es el siguiente componente precisamente de la definición. La gran pregunta es precisamente qué son las tensiones normales de la vida, ¿no? Y entonces, mientras para alguien una tensión normal de la vida puede ser precisamente, ¿no? Que, pues ¿no? Que el internet esté fallando y que entonces haya que seguirle aquí en la presentación sin perder de pronto el hilo de la atención. ¿Por qué? Porque ya está acostumbrado a lo mejor a tener precisamente este tipo de estímulos y los puede manejar, pues para otras personas puede no serlo, puede a lo mejor alguien hasta paralizarse completamente y les hablo de una experiencia previa mía, ¿no? Precisamente en la cual de pronto pues sí se pierde el hilo precisamente de lo que uno está diciendo. ¿Por qué? Porque no es una atención con la que uno esté familiarizado. Este manejo, este afrontamiento de las tensiones normales mediante mis capacidades me va a permitir trabajar de forma productiva y fructífera. A ver, ¿qué es lo productivo y qué es lo fructífero?
Lo productivo es lo que nosotros podemos cuantificar, pesar y medir. Ajá. Y entonces ustedes, profesores, me pueden decir de pronto, pues sí, ¿no? Hay, por ejemplo, una serie de calificaciones numéricas, por ejemplo, para evaluar el trabajo que realizan los chicos, ¿no? Pero de pronto para evaluar como tal la adquisición de conocimiento o el desarrollo de habilidades, de plano le vamos a poner un número, no, pero sí podemos poner a lo mejor una escala determinada. Eso es lo productivo, lo que podemos cuantificar. Por ejemplo, los grados académicos, ¿no? Pero lo fructífero es precisamente lo cualitativo, lo subjetivo, es decir, lo que genera esa posibilidad de decir esto es algo que funciona, que es disfrutable, que me agrada, que me sirve para la construcción de otra cosa, o pues ahí lo voy a dejar, ¿no? Entonces, tienen que cumplirse ambas características precisamente para que esto sea capaz de hacer una contribución a la comunidad. Sí, hasta este momento me está dejando precisamente la posibilidad de disfrutarlo para mí de manera individual, pero justamente cuando eso me lleva a una contribución a la comunidad, entonces ahí es donde se cumple precisamente el concepto de salud mental. Este concepto de salud mental, entonces, por favor, la próxima vez que lo escuchen, porque nos hemos encargado precisamente, y dicho sea de paso, el próximo 10 de octubre es el Día Mundial de la Salud Mental, es precisamente para dejar claro que este proceso está vinculado a características y procesos biológicos, psicológicos y sociales, que no se puede desligar uno del otro. Anteriormente el concepto de salud, cuando básicamente cuando fue creado, nos hablaba de que es un estado de bienestar total, biológico, psicológico y social. No, pues nadie está sano entonces, ¿no? Entonces lo que tenemos precisamente un equilibrio, y ese equilibrio me puede llevar a este estado de bienestar, en el cual precisamente yo puedo decir tengo salud mental. Son inseparables entonces, desde este momento, la salud como tal del concepto de salud mental. La siguiente es justamente una interfase entre la salud mental y la enfermedad mental, los problemas de salud mental. La salud mental de una persona puede verse influenciada por eventos o circunstancias que ocurren incluso antes de su nacimiento, concepción, durante su desarrollo a lo largo de la vida, pero no necesariamente van a desarrollar un trastorno, una enfermedad. Un tipo de influencias son las relacionadas a situaciones escolares. ¿Por qué? Porque la escuela es después de la casa, precisamente donde el niño pasa mayor tiempo y donde tiene muchos más estímulos que pueden generar que esta salud mental pueda verse rebasada. Y entonces que se desencadenen mecanismos adaptativos. Por ejemplo, hay niños que empiezan a desarrollar ciertas conductas para adaptarse precisamente al medio, y siempre y cuando esas conductas sean funcionales y no le generen un daño a él o a otra persona, entonces son funcionales. Cuando se exceden estas, cuando ya los mecanismos de adaptación son disfuncionales, y no son solamente disfuncionales en la escuela, sino son disfuncionales en 2 o más ambientes, y ojo aquí, porque de pronto, o sea, sí es cierto que los médicos patologizamos todo, no es cierto, perdón, pero sí es muy frecuente que tendamos de pronto a decir, por una conducta que se presenta de manera aislada o en un solo ambiente, por ejemplo, nada más en la escuela, entonces no podemos decir que ya se trate de un trastorno mental. El nombre completito es trastorno mental y del comportamiento, pero bueno, de ahí podemos decir trastornos mentales, enfermedades mentales, pero ya como tal, desde la perspectiva de la funcionalidad, la clasificación internacional de la funcionalidad no lo refiere como enfermedades o trastornos, lo refiere como condiciones. Condiciones que evidentemente
Cuando cumplen con estas características que ahorita vamos a mencionar, entonces sí ya las llamaremos trastornos o enfermedades. Son sinónimos, ¿eh? Y desafortunadamente muchas veces se han tomado como cuál es el que peor se oye, pues a lo mejor hasta en sentido peyorativo, ¿no? A lo mejor dejemos de decirlo porque es políticamente incorrecto, pero ese es su nombre, trastorno mental o enfermedad mental. ¿Y qué son entonces? Un conjunto de signos y síntomas psicológicos y conductuales que se asocian a alguna alteración en el funcionamiento biopsicosocial. Es decir, yo tengo que tener una serie de características que se repiten, patrones, y esos patrones definitivamente están dentro de un sistema de clasificación científica. Debe haber precisamente una serie de observaciones a niveles masivos, ¿no? Debe haber la presentación no solamente a lo mejor, por ejemplo, aquí en México, sino que debe ser igual la presentación en otros países, ¿no? En otras regiones precisamente, y eso son las clasificaciones científicas. Las clasificaciones de enfermedades precisamente es la que nosotros utilizamos para determinar si alguna situación está, algún problema de salud mental está dentro de estas características y cumple con criterios además de tiempo de presentación, esto que les decía, presentarse en 2 o más ambientes, ir presentando una serie de características que le generan este grado de severidad para decir si es algo leve, moderado o grave, y sobre todo para que ver si tiene estas 2 características que son el punto por el cual nosotros determinamos si hay o no una enfermedad mental: disfunción y discapacidad. Disfunción vista en términos precisamente de las diferentes áreas de funcionamiento del individuo, de ese niño, niña o adolescente, y discapacidad. Discapacidad, insisto, no desde el punto de yo tengo una característica, una limitación, y sino más bien si esa limitación por las barreras que existen en el ambiente me genera una limitación en mi participación. Entonces, si se cumplen estos 2 puntos más ese patrón de síntomas, de signos y síntomas, entonces, evidentemente, sí estamos hablando de una enfermedad mental, de un trastorno mental. En los niños se describen como desviaciones graves del desarrollo típico del lenguaje, de lo motor, de lo cognitivo, de lo emocional social esperado, porque va a exceder sus capacidades adaptativas. Entonces, no es tan sencillo decir, esto es una enfermedad mental. No patologicemos y quedémonos precisamente con más bien esta, como les decía, interfase antes de de los trastornos mentales, que son precisamente los problemas de salud mental y que finalmente son en los que ustedes van a estar precisamente en contacto. En este sentido estricto, me fijé mucho en cuáles son justamente los objetivos del Programa Nacional de Convivencia Escolar y marqué en rojo precisamente aquellas palabras que son las que tienen que ver con este completo fin paralelo a la búsqueda de la salud mental, que es promover precisamente que el niño reconozca su propia valía, que se respete a sí mismo y a los demás, que exprese y regule sus emociones. Otra es que haya capacidades de los directores y docentes para una convivencia escolar. La última parte precisamente de esta presentación tiene que ver con esto. E impulsar la participación de las familias y de los alumnos y coadyuvar a la prevención de situaciones de acoso escolar, ¿no? Esto es específicamente lo que tiene que ver con el PENSE, pero pensando que cuando vemos a un niño, estamos hablando de que su salud mental no la podemos, digamos, fragmentar. Tenemos que tener claro que la salud mental en la infancia es un prerequisito para el desarrollo psicológico óptimo y funcional de las siguientes etapas, es decir, del adolescente, del adulto mayor, las relaciones sociales productivas y fructíferas, como lo vimos, el desarrollo de la habilidad de cuidar de sí mismo. Si alguien no tiene identificada la capacidad de
cuidarse a sí mismo, probablemente no la desarrolle, hay que decírsela propiamente. Es un prerequisito para tener una buena salud física. ¿Por qué? Porque si en esta parte de desarrollar mis capacidades precisamente para cuidarme, no me doy cuenta de qué cosas me hacen daño, probablemente empiece a tener una serie de conductas que me puedan estar generando algún malestar físico también, por ejemplo, ¿no? Y la última, que es la participación efectiva en la edad adulta. Y no estamos diciendo nada más en cuestiones, por ejemplo, escolares, en cuestiones laborales, sino en general en todos los ámbitos de desarrollo. Entonces, en este sentido, los problemas de salud mental pueden ser un factor de riesgo ante cualquier situación escolar, incluyendo las escolares, perdón, o alternativamente la convivencia escolar puede ser un factor de riesgo para desarrollar problemas de salud mental. Ahí es cuando nosotros tenemos que estar atentos a si el niño ya tenía una situación previa o fue la situación escolar la que desencadenó que se presentara alguna condición de problemática. Obviamente, en esta consideración, lo que nosotros veríamos es precisamente si la convivencia escolar es un factor de riesgo, sobre todo si se da lo siguiente, ¿no? Si existe esta vulnerabilidad previa, por ejemplo, si el niño no está sano o no está íntegro, y conste que estamos hablando de sano en términos, no solamente de lo físico del desarrollo mental propiamente. Si existen múltiples e intensos estresores, como por ejemplo el medio escolar puede ser hostil o puede ser con alguna problemática particular, y más aún si se dan ambas, entonces el impacto en la vida de la persona en todas sus dimensiones y su entorno pueden generar un bloqueo en el desarrollo personal, familiar o comunitario. Pero no solamente en eso, sino también en la visión del futuro. Aquí nosotros hablamos muchísimo de algo que se llama fracaso escolar, ¿no? El fracaso escolar es precisamente, o fracaso académico, ha sido una condición de la cual se habla mucho precisamente, ¿por qué? Porque el niño comienza como tal una etapa propiamente de escolarización, por ahí de los 3 años, ¿no? En educación preescolar propiamente, algunos no, pero los que la inician, algún paciente en alguna ocasión me dijo, un niño que estaba en primero de primaria, oye, Hermida, pero pues es que yo más de la mitad de mi vida, ¿no? Pensemos que tiene 7 años y está en la escuela desde hace 4, pues me ha ido mal, ¿no? Soy un fracasado, mis papás me dicen que soy un fracasado, ¿no? Entonces esa visión del futuro, evidentemente se va a ver modificada por esta percepción. Entonces, si la convivencia escolar puede ser un factor de riesgo, pudiéramos encontrar entonces que de acuerdo con diversas fuentes, los signos y síntomas más frecuentes en la presentados en la escuela son estos, los psíquicos o los somáticos, ¿ok? Y ciertamente se los puse digamos, en orden de aparición, en orden de frecuencia. Los psíquicos, como la irritabilidad. La irritabilidad es una característica que nosotros podemos ver en los niños, niñas, adolescentes. A menor edad, mayor posibilidad de que la irritabilidad tenga que ver precisamente más con trastornos de tipo afectivo que de conducta. Y eso ténganlo muy en cuenta, profesores, porque precisamente esta característica muchas veces la consideramos meramente como una condición de parte de los trastornos o problemas de conducta. Difícilmente va a haber tristeza, difícilmente va a haber llanto. Generalmente lo que encontraremos es irritabilidad, nerviosismo e inatención. Es muy importante tener en cuenta esto también porque la inatención no de entrada va relacionada a situaciones que tienen que ver con el neurodesarrollo, alias TDA, que por cierto por ahí precisamente en estas interacciones previas que les decía que he tenido con la CEP y con la SECTEI, nos decían es que ahora todos los niños tienen TDA. No, pues no todos los niños tienen TDA, tienen más bien una condición que pudiera estar generando una condición afectiva que pudiera estar generando esta alteración cognitiva. En el sentido de los síntomas somáticos o del cuerpo, encontraremos que lo más frecuente son dolores diversos. El estómago, bueno, la panza, ¿no? La cabeza, que ya me duele la mano, que ya me duele el pie, fatiga e insomnio.
Ujú. Y recordemos algo, que siempre debemos evaluar el inicio de la integridad o presencia de alguna si hay o no síntomas físicos, ¿no? ¿Por qué? Porque muchas veces si solamente le damos una explicación psíquica a este malestar de, ya te duele la panza porque no quieres ir a la escuela, ¿no? Ya quieres vomitar porque no quieres ir al examen. O porque no quieres tener determinada situación académica, ¿no? Primero verifiquemos que no se trate realmente de alguna problemática de tipo no psiquiátrico. ¿Por qué les estoy comentando esto? Porque precisamente ese no es precisamente el diagnóstico, no es el trabajo de ustedes. El trabajo precisamente es de nosotros, de la parte médica. Y esta diapositiva es solo con la intención de comentarles que precisamente los profesores se vuelven punto de referencia importantísimo para nosotros, porque de parte de ellos precisamente podemos obtener información muy valiosa de cómo está funcionando ese niño en los largos tiempos que puede tener de presentación, de convivencia con ustedes. Ahora también, incluso en esos momentos en los cuales los niños pueden tener una estancia en la casa muy dificultosa precisamente para tomar las clases, quedan evidenciados muchos de estos trastornos. Y aquí se los dividí precisamente por grupos de edad. Los menores de 5 años, poner atención precisamente si se presentan retrasos globales del desarrollo o retrasos específicos del desarrollo. Es decir, hace rato los mencionamos, que eran precisamente lo que tiene que ver con el lenguaje, la motricidad, el desarrollo cognitivo, lo emocional social y la parte de resolución de problemas o adaptativa. Trastornos de ansiedad y básicamente ansiedad de separación en estas edades, trastornos del neurodesarrollo como la discapacidad intelectual o el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, que bueno, bastante complicado, pero empieza a presentar una serie de identificar, pero empieza a presentar una serie de características. Escolares de 6 a 11 años, trastornos de ansiedad, aquí la presencia de fobias, ansiedad de separación, ansiedad generalizada, trastornos depresivos, de conducta, y aquí comienza precisamente las conductas autolesivas y el consumo de sustancias. Y en los adolescentes de 12 a 18 años, trastornos de ansiedad, estrés agudo y estrés postraumático por la vivencia de situaciones previas, trastornos depresivos, autolesiones, pero ya un poco más ligadas y dirigidas hacia como parte integrante de la conducta suicida, trastornos de conducta, trastornos por consumo de sustancias, ya no nada más el inicio, sino como tal ya el desarrollo de un trastorno por el consumo, y debuta la presencia precisamente de psicosis. Se las estoy mencionando, insisto, porque eso es lo que nos toca a nosotros, pero muchas veces los primeros observantes de esa problemática son ustedes. ¿Y por qué se las menciono también? Porque eso nos va a servir precisamente para el seguimiento. Es muy probable que esos niños, niñas, adolescentes puedan regresar precisamente con ustedes al salón de clases ya con una intervención determinada, y entonces ahora ustedes, profesores, muy frecuentemente nos dicen, bueno, ¿y yo qué hago entonces, no? Ahora, ¿cómo tengo que hacer para tratar a este niño que ya le pusieron aquí su caracterización precisamente del trastorno mental? ¿Yo qué hago? ¿No? Porque además él tiene que funcionar más o menos a la par de lo que está el resto de los que están aquí. Finalmente, esa es la conceptualización de lo incluyente, de las aulas incluyentes. Y este esquema, si le dan otro clic, lo que nos está diciendo es precisamente que lo que yo tengo que considerar es ya no como tal un factor de riesgo de protección, son toda una dimensión. Ese niño, ese individuo que está en el centro, va a estar aparte en estos otros sistemas que vimos, ¿no? Los padres, la familia, la comunidad, pero están precisamente influenciados por la escuela. Y vamos a ver que en cada uno de esos sistemas hay dimensiones de riesgo y dimensiones de protección. La recomendación para ustedes, docentes, es precisamente que lo vean como factores potenciadores y compensatorios, ¿no? ¿Cuáles factores potenciadores? Es decir, en estos niños, en este grupo de niños,
¿qué puede hacer precisamente que esas características innatas que tienen puedan generar un mayor bienestar, puedan generar una mayor funcionalidad? Todos tenemos situaciones que se compensan con otras. Por ejemplo, puede ser que yo a lo mejor no tenga tanta habilidad para precisamente la lectura, pero puedo generar precisamente una serie de ejercicios, una serie de intervenciones motoras que puedan favorecer que incluso de manera indirecta el impacto sea que se mejore la lectura también. Esos son los factores compensatorios y darme cuenta claramente si esos factores son transitorios o persisten. ¿Por qué? Porque si yo me doy cuenta o catalogo desde el principio que un factor va a ser persistente, tal vez no me dé cuenta precisamente cuando las cosas mejoren por estarme fijando solamente en el factor y no en el impacto que está teniendo en el niño. De esta manera, entonces, la última parte precisamente que nosotros veríamos es que necesita ese niño, niña o adolescente que asiste a la escuela, porque hasta ahora es básicamente y sería el equivalente a lo que nosotros hacemos como diagnóstico, ¿no? Ok, ya me enteré de quién es ese niño, ya me enteré de qué le pasa y me estoy enterando incluso de tal vez si tiene un sufrimiento por esa disfunción, si esa percepción es algo dañino para él, entonces, ¿qué necesita? ¿Y qué necesita desde el punto de vista de lo que yo puedo hacer, de lo que yo tengo como recursos que le puedo estar ofreciendo a ese niño? Y entonces lo que yo puedo hacer va justamente en esta gráfica, es precisamente primero evaluar la salud física. No son médicos ustedes, pero definitivamente si le dan un clic, vamos a darnos cuenta que hay una serie de condiciones que nosotros estaríamos viendo en una observación general, ni siquiera en una exploración. Y ojo aquí, siempre en compañía de alguien más, ¿no? Es decir, muchas veces de pronto, ¿no? Nos gana así como que el impulso de querer revisar algo directamente, siempre tenemos que estar en compañía de alguien más precisamente por esta protección de los derechos de niñas, niñas y adolescentes, para verificar integridad física. Por eso se piden los certificados de salud escolar, pero, híjole, voy aquí a lo mejor a traicionar un poco a mi gremio, ¿no? Muchas veces los certificados son simplemente documentos que se dan si nada más pesaron y midieron al niño y ya estuvo, ¿no? No hubo una mayor indagatoria precisamente de cuál era el estado de ese niño. Y considerar si existe una condición que debe ser evaluada por alguien más, y alguien más implica a lo mejor, el médico, por ejemplo, ¿no? O a lo mejor implica que si es un niño que tiene una disfunción motora, por ejemplo, en habilidades motoras, pues a lo mejor que haya la necesidad de que sea valorado más en este sentido por un rehabilitador físico, por ejemplo, ¿no? El segundo punto es de realizar una evaluación para determinar si existe algún trastorno mental o más bien precisamente lo que les decía, ¿no? Esta problemática de salud mental, ¿no? Y eso es precisamente realizando la entrevista del día a día, de la convivencia que yo tengo con ellos en todo momento. Si le dan otro clic, porque entonces si recibimos a un niño o adolescente en la escuela, podremos revisar una entrevista de acuerdo a la edad y a la situación. Por favor, siempre coloquémonos precisamente a la edad, a la altura del paciente. Y siempre el ponerse, cuando decimos esto de ponerse al nivel del niño, tal cual es precisamente que nosotros podamos estar haciendo contacto visual, no desde mi altura, sino justamente en una situación muy, muy paralela, ¿no? Y evidentemente también nuestro uso del lenguaje, siempre de manera muy puntual justamente con el niño, precisamente hablándole por su nombre, no usando diminutivos, no usando tonos de voz distintos, ¿no? Que pudieran ser como para suavizar ciertas situaciones. Tenemos que ser bastante formales con ellos. Ellos son personas que entienden muy claramente todas los tonos de voz, ¿no? Que entienden muy claramente también esta parte de hacer las cosas en diminutivo, y créanme, muchas veces no lo entiendan, ¿no? Muchas veces no saben por qué lo estamos haciendo nosotros los adultos. Pero entonces, en esta identificación de problemas de salud mental,
hay que darnos cuenta si nosotros podemos abordar algunos, ¿no? Si nosotros realmente en la escuela, y no necesariamente solo por la obligación o solo por cumplir un requisito, tendríamos que estar haciendo a lo mejor un abordaje con la familia, a lo mejor un abordaje con los pares, ¿no? Que están en la escuela o que están fuera de, o probablemente si también deba referirse a otro lado. Entonces, en este sentido, propiamente, hay cosas que nos toca hacer precisamente porque son inherentes a lo que hacemos en nuestro trabajo. Por eso, cuando les mostraba los objetivos del PENSE con justamente el concepto de salud mental, este paralelismo que existe, hace precisamente que yo tenga que tener presente que hay condiciones que pueden estar afectando la salud mental. ¿Para qué? Para establecer un plan de seguimiento. Y si le dan otro clic, por favor. Ese plan de seguimiento es precisamente si alguien ya me dijo, ya valoró a este niño y que no sea tal vez necesariamente un médico, pueden ser dentro de la misma institución profesores que tengan otra formación, ¿no? Más especializada en la detección, en la atención, por ejemplo, de trastornos del aprendizaje, ¿no? Entonces, pues bueno, ok, se valora. ¿Y qué tengo que hacer yo? ¿Qué tengo que ver con esta parte del seguimiento? Porque además entiendo que el programa de convivencia escolar tiene que ver precisamente con la identificación de cuáles son aquellos, pueden ser algunas personas, grupos que estén generando que esta convivencia escolar esté teniendo determinadas características disfuncionales y favorecer las funcionales. Solo para recordarles entonces, si le dan 2 clics más, que justamente entonces la salud mental tiene que ver quién la cuida, quién la atiende, pues bueno, si es parte del autocuidado y recordemos que eso es lo que estamos viendo nosotros, es lo que estamos haciendo con nuestros niños y adolescentes. La familia, la comunidad y la escuela. La escuela, perdón, en este momento de manera general, ¿por qué? Porque al establecer horarios, al establecer una serie de reglas y condiciones para que tú estés asistiendo y tú entonces estés teniendo una determinada convivencia, la escuela tiene que tener clarito cuáles son precisamente esas condiciones que le van a generar una estructura que es la que van a brindar para que esos niños se adhieran. Porque la atención de problemas de salud mental ya como tal, los recursos de la escuela como tal, ya son servicios académicos específicos. Uno de ellos son ustedes, el Programa Nacional de Convivencia Escolar, los recursos deportivos, recreativos, artísticos, espirituales, culturales y psicológicos, perdón, ¿no? Y ya el último punto, el punto de la pirámide, que además es el más caro de todos, ¿no? Son precisamente la atención por profesionales de la salud mental. De la salud y de la salud mental, porque bueno, se supone que hay muchos de los problemas de los trastornos mentales que se pudieran atender en el primer nivel de atención médico, pero pues no se atienden, ¿no? Si nos vamos siempre hacia lo especializado. Esa flecha que apunta hacia arriba es precisamente la que nos apunta que cada vez es menor el número de recursos conforme se va avanzando en esta escalada de la atención de salud mental, problemas de salud mental y trastornos mentales, cada vez es más reducido el número de dispositivos que los que se puede recurrir y que son más caros, ¿no? Pero algo clarito es precisamente que en todos los niveles de atención se debe realizar prevención y promoción a la salud mental. No porque yo esté en el nivel especializado, ya no voy a poner atención al resto de los componentes. Por supuesto que lo tengo que hacer. Y esto que decíamos, la atención se hace más especializada, costosa y en ocasiones menos disponible. Las situaciones escolares ya vimos si pueden suponer un factor de riesgo que puede hacer que potencialmente se avance hacia un trastorno mental y por esa razón un no profesional de la salud mental debidamente entrenado puede realizar promoción y prevención de algunas intervenciones, que ni siquiera son tan complicadas ni siquiera son tan caras, por ejemplo. Y entonces, precisamente, eso es lo que buscamos con hacer promoción de la salud mental. La promoción, recordemos que es fomentar el bienestar de todos aquellos que no se consideran en riesgo de enfermar. Y este concepto quiero compartírselos, el de salud mental positiva, que es precisamente, ya no nos fijemos, no nos quedemos ahí clavados, trabados como cassette, ¿no? De los viejitos, en el concepto de factores de riesgo, el riesgo para esto, el riesgo, siempre viendo como lo
que va a ser potencialmente dañino. Sí, es importante verlo, pero ¿por qué no promovemos precisamente el concepto de lo positivo? Aquellos factores de protección individuales como sociales y ambientales que protegen de enfermar, ¿no? Ya sé, porque pueden ser aburridos, come bien, ¿no? Duérmete a tal hora. Bueno, porque nos presentamos de manera mucho más atractiva, porque no hablamos precisamente del beneficio que tú puedes tener en un momento dado si lo llevas a cabo. Si lo logras equilibrar incluso con aquellos otros factores de riesgo, porque tenemos que tener claro que no los podemos separar o eliminar a uno, perdón, no más que separarlo, eliminar a los factores de riesgo. Y la prevención es considerada como uno de los objetivos y resultados de una estrategia más amplia de promoción de la salud mental. Son acciones orientadas a la erradicación, eliminación o minimización del impacto de la enfermedad y la discapacidad. Aquí son acciones ya mucho más dirigidas precisamente a todas esas cuestiones de riesgo, ¿no? Pero actualmente mucho tiene que ver precisamente el fomentar salud positiva con esta finalidad también de eliminar, erradicar los impactos de la enfermedad. Incluye todas las medidas en todos lados, es decir, lo que pueda hacerse desde el punto de vista precisamente en el sector escolar, que es muchísimo, porque como decíamos, los niños pasan un buen ratote con ustedes, y lo que pueda hacerse precisamente desde el resto de los ámbitos donde se desarrolla ese niño, niña, adolescente. Para el ámbito escolar, es la acción pedagógica que busca identificar una problemática, niveles de intensidad de los factores de riesgo para adelantar acciones pertinentes desde el aula. Es decir, este programa es precisamente un programa preventivo, pero como todo, precisamente acaba muchas veces en un programa ya de intervención que tiene que ir a hacer intervenciones para mitigar, ¿no? Para resolver problemas más que para prevenirlos, ¿no? Y obviamente, ya de manera muy particular, quisiera decirles, ¿no? Que los niveles de prevención, no sé si hayan oído precisamente que esto no tiene mucho tiempo, a lo mejor los últimos 20 años, ¿no? Y no es mucho, porque precisamente la conceptualización de los niveles de prevención, como lo veíamos antes los médicos, de primaria, secundaria y terciaria, son niveles que se ocupan más precisamente en cuestiones de tipo más infectocontagioso, por ejemplo, ¿no? Pero al darnos cuenta de que la prevención cuando estamos hablando de grupos de interacción social, tenemos que verlo precisamente desde otra perspectiva, surgen precisamente estos niveles de prevención. La prevención universal es la que está dirigida a la población general y se lleva a cabo mediante promoción a la salud para crear conocimiento y orientar sobre una determinada problemática de salud mental. Es decir, es cuando yo le doy pláticas a todos los chamacos de, por ejemplo, embarazo adolescente. Pero esto es precisamente una información general. Estas acciones, por ejemplo, pueden ser la sensibilización a la población para incrementar la percepción del riesgo, por ejemplo, en cuanto a esto, embarazo adolescente, ¿no? O situaciones de acoso escolar, alias bullying, ¿no? La información oportuna para acceder a servicios de intervención, es decir, si esto te pasa, dónde puedes ser tratado, dónde te pueden atender. La invitación para participar en acciones de promoción de salud mental y en redes preventivas, es decir, vuélvete parte precisamente de lo que hacemos para que otros estén informados. El énfasis en el conocimiento y fortalecimiento de factores de protección, es decir, esto que decíamos, salud mental positiva. Eso es lo universal, eso va para todos. Cuando hablamos de intervenciones de prevención selectiva, estamos hablando de que van dirigidos a grupos de cierto riesgo específico, por ejemplo, víctimas de violencia. Probablemente no hemos visto alguna conducta disfuncional o no hemos caído en lo mal adaptativo, pero es un niño que está en un ambiente de violencia y abuso sexual. Es un niño que puede tener muchas, a lo mejor, características de resiliencia, pero sigue siendo un grupo de riesgo. Entonces, niños que tienen, por ejemplo, problemas de aprendizaje y o de conducta,
en los que podemos identificar que sí hay factores biológicos, psicológicos y ambientales que pueden sustentar esta vulnerabilidad. Y entonces, ¿qué hacemos? Precisamente lo que hacemos es diseñar metodologías de capacitación y atención a grupos vulnerables. Ustedes son precisamente un grupo que se está capacitando para tener una mayor identificación de estos grupos en riesgo y entonces hacer intervenciones mucho más selectivas con ellos. Para que esta capacitación, obviamente, sea mucho más dirigida, ¿no? Y la última, que es precisamente, si le dan otro clic, por favor, es la intervención, la prevención indicada, es decir, ya está dirigida a grupos de la población en los que se sospecha algún trastorno mental, o de quienes exhiben factores de alto riesgo que incrementan la posibilidad de desarrollar un trastorno mental, es decir, es un grado de severidad más arriba que el anterior, y evidentemente tiene que ver, en el caso particular de ustedes, docentes en la escuela, que además tienen todos los limitantes del mundo, lo sabemos, es precisamente la consejería y de orientación para modificar por ejemplo, el consumo de la adicción, este es un ejemplo, ¿no? El consumo de sustancias para prevenir la adicción, o la consejería y orientación para el autocuidado, ¿no? En caso de que tengas ganas de cortarte, en caso de que tengas ganas de molestar a alguien, de pegarle a alguien, y evidentemente la referencia y el seguimiento, ¿no? Y el seguimiento, ¿por qué? Porque muchas veces, pues, pensamos que con referirlo a otro lado ya se vuelve problema de alguien más y entonces cuando me regresa a mí ese niño, me doy cuenta de que no es que tenga yo un problema más, sino que tengo precisamente que ver cómo eso no se hace un problema precisamente para la convivencia con el resto de mis alumnos. Ya hablando de cómo poner en práctica precisamente estos niveles, ¿no?, de prevención, este pequeño diagrama es tomado precisamente de varias estrategias que se han realizado en otros países, y como parte precisamente también del PENSE, es que en inicio es la parte de construir, ¿no? No de identificar un problema, sino de construir las 4 famosas As, autoconocimiento, autorregulación, autocuidado y autoestima. Formar la identidad, finalmente nosotros somos parte precisamente de esa identidad que se va formando en el niño, niña, adolescente para revalorar los aspectos de las raíces de la persona, la familia, los amigos, los conceptos aprendidos y la realidad. ¿Por qué? Porque si ese niño está precisamente inmerso en una serie de momentos en los cuales hace cosas, piensa cosas que no son compatibles precisamente con la realidad, son mecanismos que a muy temprana edad se pueden modificar y que son mucho más funcionales. Fortalecer los vínculos de afecto, es decir, quiénes son las personas de relevancia y beneficiosas para el niño, niña o adolescente, aunque sea simbólicamente, porque no necesariamente pueden estar presentes. Y no estemos confundiendo esto con una fantasía, sino más bien con que precisamente cuáles son las personas beneficiosas, en qué sentido específico, ¿no? ¿En qué sentido? Tal vez no afectivo, tal vez únicamente de ser proveedores, por ejemplo, algunos padres que son solamente eso, pero ir conformando precisamente esta característica en el niño de la conceptualización de que hay muchos aspectos que pueden funcionar o no en las personas, incluyéndote a ti. Identificar recursos de afrontamiento, revalorar todo aquello que la persona ha sido capaz de hacer para mejorar su vida a pesar de la adversidad y a pesar de la edad que va teniendo ese niño. ¿Por qué? Porque precisamente, aun cuando nos encontremos con niños muy pequeños, por ejemplo, en etapa preescolar de 3 a 5 años, nos daremos cuenta que precisamente el hacer una recapitulación precisamente de esos logros que ha tenido, hace precisamente que ese niño pueda ir identificando cuáles son los recursos que sí tiene, con los recursos que sí cuenta y que ya tal vez ya en su momento han sido probados. Imaginar el futuro, no fantasear, no,
imaginar el futuro en un plano de restablecer la capacidad de plantearse nuevas metas, deseos y visualizar oportunidades. Ajá, porque muchas veces por la fantasía dejamos de visualizar oportunidades que son reales, que están presentes, ¿no? Y oportunidades siempre van a existir, no la gran oportunidad que me va a permitir hacer un salto cuántico en mi vida prácticamente, no, es probablemente una oportunidad que me va a ayudar a construir el día a día, por ejemplo, en lo cotidiano, ¿cuáles son esas oportunidades? Y el último punto, que es el cuidado de los docentes, procurar el bienestar y desarrollo de quienes trabajan con niños y niñas y adolescentes en las escuelas. Esto es precisamente el punto de partida para el siguiente tema, ajá, a cargo de la doctora Cavazos, y únicamente es para mostrar precisamente la conclusión. La conclusión entonces es que no podemos separar la salud mental, ajá, de la salud como tal. Son aspectos integrales que didácticamente las separamos precisamente para estudiarlas, para entenderlas. Una afecta a la otra, sí, porque entonces sí, la búsqueda del equilibrio es precisamente a través de que ambas puedan tener la presencia tanto de una dimensión de protección como de una de riesgo. Hay que generar la atención adecuada por la identificación oportuna de las problemáticas, no patologizarlas, evitar la discriminación y el estigma a partir de estas problemáticas de salud mental, y favorecer precisamente la atención primaria, ¿no? No irnos a la cuestión especializada de inmediato, no irnos incluso a la atención médica. ¿Por qué? Porque los programas para superar las brechas de atención en salud mental, y una brecha es precisamente, el concepto de brecha se refiere a quienes deberían estar recibiendo atención por un problema de este tipo, pero que no lo reciben o porque no tienen acceso o porque no lo saben. De ahí que tenemos que hacer una prevención universal, y uno de esos programas es ¿no? No les estoy diciendo que ustedes se formen en ello, aunque sería una buena opción que le echaron una ojeadita precisamente a estas guías de intervención MHGAP, porque habla de poblaciones específicas, como por ejemplo la de niños, niñas, adolescentes. No habla mucho, habla poquito, pero si lo quieren ver así, es como una recetita, ¿no? De pasos a seguir si yo me encuentro con un problema de una población específica, como son niños, niñas, adolescentes. ¿Para qué? Para sobre todo favorecer las intervenciones psicosociales, ¿no? ¿Para qué? Porque esta guía está dirigida precisamente a quienes no son médicos, a quienes no son profesionales de la salud. ¿Por qué? Porque sabemos que si hoy en día ese 28% de la carga global de enfermedades, es decir, de las personas que tienen, vamos a pensar nada más en su comunidad, ¿no? Si el 28% de los chamacos que tienen esa problemática, todos vinieran a pedir atención por un problema de salud mental, no nos daríamos abasto. Entonces sí podemos recurrir precisamente a este tipo de alianzas con ustedes, precisamente para darnos cuenta que hay cosas que se pueden manejar desde el aula, hay cosas que sí se tienen que referir, y hay cosas que aunque se hayan referido, de todas maneras me van a regresar al aula y yo tengo que darle seguimiento. No olvidar precisamente que en momentos como ¿no? Donde nosotros pudiéramos tener no solamente una crisis, tal vez a lo mejor nada más una pregunta, ¿no? De qué tengo que hacer con mi chamaco ahorita que no se quiere sentar, ¿no? A ver la clase, a prenderle a la tele, ¿no? A la computadora, etcétera. Es precisamente que estamos con esta línea dispuestos nosotros el Hospital Juan N. Navarro a dar algunas intervenciones. Hoy, por ejemplo, que salieron los resultados del Comipems, ¿no? A manera de broma bastante sarcástica, ¿no? En el hospital decimos siempre que el día de hoy y en las próximas 2 semanas seguramente vamos a tener muchos niños, niñas y adolescentes en el área de urgencias precisamente por eso, ¿no? Y digo de una broma sarcástica para nosotros, ¿no? Porque claro que nos genera una preocupación impresionante el que el niño no tenga una fortaleza, el que el adolescente no tenga, el adolescente no tenga una fortaleza, precisamente una estructura que le permita afrontar esto de una manera constructiva, ¿no? Sino que haya intentos suicidas, que haya, se desencadenen crisis de pánico, ¿no? De angustia, precisamente por esta situación. Entonces, ante la situación que no solamente tiene que ver con COVID, sino con lo que día a día se va presentando en la atención de un niño, niña, adolescente. Por eso
se unieron esfuerzos y qué bueno que ha quedado evidenciado, ¿no? El trabajo, el directorio, si le dan otro, son precisamente las redes de apoyo, de servicios de apoyo emocional, que creo que ya no se van a quedar solamente para COVID, ¿no? Es un esfuerzo que se está haciendo precisamente ante y que ya estaba presente desde antes, ¿no? Para la atención precisamente de esta problemática y que en el caso de ustedes docentes se vuelve una herramienta que yo les diría, úsenla, ¿no? Úsenla precisamente para que se esclarezcan muchas a lo mejor de sus dudas, o muchas veces para buscar la propia atención. Sería precisamente para terminar. Gobierno de México.